versículo 25 en adelante. Romanos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 25 en adelante. Bien, dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, la iglesia será arrebatada, es levantada y empieza la última semana, que es donde va a venir la gran tribulación. Y la pregunta es, ¿irá a haber salvación en esta última semana que queda? Nosotros creemos que sí. La iglesia se levanta, pero aún así nuestro Señor Jesucristo va a proveer salvación para los que queden en la última semana que se va a llevar la gran tribulación. Quiero compartirles algunas citas bíblicas donde Dios le promete a su nación, a la nación de Israel, les promete salvación. Quiero compartirles algunas citas bíblicas y las vamos a estar mirando, donde Dios le dice: yo te voy a salvar aun cuando estés en esa gran tribulación. La primera cita bíblica que les quiero compartir, si va a tomar notas, apunte Jeremías capítulo 30 y el versículo 7. Jeremías capítulo 30 y el versículo 7. Dice así la palabra del Señor: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Se está refiriendo y tiene que ver con la última semana de la gran tribulación. Y dice el profeta: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, tiempo de angustia para la nación de Israel, pero de ella será librado. Entonces, a la nación de Israel se le promete salvación en la gran tribulación. Otra cita bíblica más la encontramos en Ezequiel capítulo 20, versículos 36 y 38. Dice la palabra del Señor: como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy el Señor. El Señor le dice a la nación de Israel: yo los voy a hacer pasar por la vara, pero voy a apartar los rebeldes, los voy a hacer a un lado, pero está prometiendo salvar a una parte. A la nación de Israel se le ha prometido salvación de la gran tribulación. Otra cita bíblica más la encontramos en Joel capítulo 2 versículos 31 y 32. Joel capítulo 2 versículos 31 y 32. Dice la palabra del Señor: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El Señor habla de un remanente que va a ser salvo. Cuando esté pasando la gran tribulación, va a haber un remanente de la nación de Israel que va a ser salvo. Entonces, ¿va a haber salvación en la gran tribulación? Sí. ¿Se va a dar salvación a la nación de Israel durante la gran tribulación? Sí va a haber. Otra cita bíblica más la encontramos en Zacarías capítulo 13 versículos 8 y 9. Zacarías capítulo 13 versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los libraré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: el Señor es mi Dios. Aquí habla el Señor de que
va a haber una parte que se va a perder, pero también va a haber una parte que va a ser salva. Es decir, en la gran tribulación, el enemigo, el anticristo, va a engañar a una gran parte de la nación de Israel, pero una gran parte, otra parte en la nación de Israel no va a ser engañada. Este Israel es el remanente que va a ser salvo. Ese Israel va a ser salvo y va a entrar a lo que es el milenio. El milenio lo vamos a estar mirando más adelante. Les voy a explicar qué es el milenio, quiénes entran al milenio, qué es lo que se va a vivir en el milenio, pero es tema para otro día. Pero no solo se le ha prometido salvación a la nación de Israel durante la gran tribulación, también a los gentiles se les ha prometido salvación en la gran tribulación. Ya miramos ahorita todas las citas bíblicas que les compartí, era para que nosotros miráramos que Dios sí le ha prometido salvación a la nación de Israel. Ya las miramos algunas citas bíblicas, hay muchas más, pero por cuestión de tiempo les comparto poquitas. Ahora, quiero mostrarles que no solo va a haber salvación para la nación de Israel, también va a haber salvación para los gentiles que van a ser salvos durante la gran tribulación. Vamos a mirar algunas citas bíblicas donde Dios les promete esto a los gentiles también. Apunte ahí, por favor, Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4. Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dice la palabra del Señor: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Es decir, van a correr todas las naciones, y allí se están refiriendo también a gentiles. Y luego sigue diciendo en el versículo, dice: y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, en plural, a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas, de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, aquí estamos mirando que Dios dice y profetiza por medio del profeta que también va a haber gentiles que van a ser salvos durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande en amor y en misericordia, y en su grande misericordia les va a proveer salvación a su nación de Israel, y también los gentiles van a ser salvos durante la gran tribulación. Otra cita bíblica más donde se les promete salvación también a los gentiles. Apunte ahí también Isaías capítulo 60, versículos del 3 al 5. Isaías capítulo 60, versículos del 3 al 5. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Entonces dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces aquí vemos que no solo Israel o una parte de Israel va a ser salva en la gran tribulación, sino que también va a haber gentiles que van a ser salvos. Otra cita bíblica más, Isaías capítulo 62, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Entonces verán las gentes tu justicia. Tiempo futuro, cuando va a haber un grupo de gentiles que van a ser salvos en el periodo de la gran tribulación, se salvan junto con Israel, y estos que se salvan entran al milenio cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero compartirles unas citas bíblicas donde podemos ver en el Apocalipsis cuando esta profecía se va a cumplir.
La salvación que nuestro Señor Jesucristo, la promesa que le hace nuestro Señor Jesucristo a la nación de Israel de que va a ser salva, la podemos ver cumplida en tiempo futuro como profecía en Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 20. Dice la palabra del Señor. Esta es una profecía que se va a cumplir. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra aquel que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo viene y vence, derrota al anticristo, derrota a todos los ejércitos que se habían levantado para desaparecer a Israel del mapa, para destruirlo como nación. Nuestro Señor Jesucristo aparece y derrota al enemigo y a sus ejércitos y salva a la nación de Israel. Aquí vemos que solo hasta entonces la nación de Israel va a ser salva, y esto se va a cumplir cuando nuestro Señor Jesucristo viene, regresa en su segunda venida, defiende a Israel, y el grupo de gentiles y el grupo de la nación de Israel que no se dejó engañar por Satanás, el anticristo, los que no se dejaron engañar quedan vivos y entran al milenio, y el Señor derrota a todos los demás ejércitos que estaban en contra de Israel. Ahora voy a compartirles la cita bíblica donde vamos a mirar que los gentiles son salvos. Gentiles también que van a aceptar el mensaje que se va a predicar en la gran tribulación, y se van a salvar estos gentiles. Esta promesa la vemos cumplida en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Los gentiles también se van a salvar en la gran tribulación. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 17. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, dice una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, allá hay gentiles, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es decir, aquí vemos que también los gentiles van a ser salvos, porque dice que hay de todos tribus, pueblos y lenguas. Es decir, aquí hay gentiles, no solamente la nación de Israel, pero también de todas las demás naciones. Y luego sigue diciendo: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación.
Estos han salido de la gran tribulación, los que son de diferentes tribus, de diferentes lenguas, de diferentes naciones. Estos han salido de la gran tribulación. Son gentiles que han salido de la gran tribulación. Y luego dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, también los gentiles van a ser salvos durante la gran tribulación. No todos los gentiles, no toda la nación de Israel, solamente los que se mantengan limpios, puros, que no se dejen marcar por la bestia, que no adoren la imagen de la bestia. Estos van a ser salvos también en la gran tribulación. Ahora, ¿cuál es la base de la salvación en la gran tribulación? ¿Cuál es la base? ¿En qué descansa la salvación de la gran tribulación? Una parte de la nación de Israel va a ser engañada, otra parte va a creer, pero ¿en qué va a creer? Unos gentiles van a ser engañados por el anticristo, otros gentiles no van a ser engañados por el anticristo y van a ser salvos. Pero son salvos ¿por qué? ¿Cuál es la base que ellos descansan para ser salvos? El principio para ser salvo durante la gran tribulación es la fe. Es la fe. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios es necesario tener fe. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Y este es un principio que aplicó ayer, que aplica hoy y que va a aplicar el día de mañana. Ahorita nosotros necesitamos tener fe para poder agradar a Dios. Los que vivieron antes de nosotros necesitaron fe para agradar a Dios. Los que van a vivir el día de mañana, después de que nosotros ya no estemos, ellos para poder agradar a Dios van a necesitar tener fe en Dios. Por eso, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por fe para agradar a Dios. No al hombre, no a la mujer, pero sí para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se hace, todo lo que el cristiano, la cristiana hace, tiene y debe de hacerlo por fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Israel que va a pasar por la gran tribulación y va a ser salvo, va a necesitar tener fe para acercarse a Dios. Los gentiles que van a ser salvos durante la gran tribulación van a necesitar tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Los que pasen por la gran tribulación y sean salvos, serán salvos por la sangre del Cordero. Van a ser salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer por favor ahí Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces en la gran tribulación va a haber un mensaje. Se va a predicar un mensaje y ese mensaje va a incluir la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es necesario lavarse, purificarse en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12 versículos 10 y 11. Apocalipsis capítulo 12 versículos 10 y 11 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice que ha sido lanzado el enemigo que acusaba a nuestros hermanos día y noche delante de Dios. Cuando un cristiano peca, tiene quien lo acuse. El diablo es el chismoso, el que va y le dice al Señor, mira lo que hizo tu hijo, pecó y
y lo está acusando delante de Dios. Cuando el cristiano peca, comete un error, se siente mal, se siente triste. Ahora, imagínese, iglesia, cuando cometemos el error de que sabemos que un hermano ha tenido una falta, ha cometido un error, ha pecado, y nosotros aparte, cuando él se siente mal porque ha pecado, se siente sucio porque ha pecado, y viene a la iglesia y en vez de nosotros decirle, hermano, échale ganas, flaqueaste, caíste, pero levántate, échale ganas a la oración, ayuna, purifícate, conságrate, no te quedes, no te vayas al mundo, levántate, échale ganas. Muchas veces el cristiano comete el error que cuando un hermano, una hermana cayó, pecó por debilidad, por las razones que haya sido, muchas veces esos hermanos llegan a la iglesia y los cristianos que se sienten muy espirituales, muy santos, les hacen malas caras. Y eso es un gravísimo error, porque es un cristiano que fue débil, se descuidó y por debilidad pecó. Y él se siente mal. Aparte, el diablo lo está acusando. Le echa en cara que le falló al Señor. Y ese cristiano se siente mal, quiere acercarse a Dios. Y cuando viene al Señor, cuando viene a la iglesia, que los cristianos le den la espalda, que le hagan malas caras, que lo vean como sucio, que lo vean como hazte para allá, me vas a ensuciar con tu pecado. En vez, se hace eso muchas veces, en vez de decirle, hermano, adelante, estoy orando por ti para que te actives, para que sigas ejerciendo tu fe. Voy a estar orando por ti, échale ganas, tú puedes. Muchas veces cometemos el error de darle la espalda a esos cristianos que han flaqueado. La palabra del Señor dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ahorita yo estoy firme y si el día de mañana caigo, yo no voy a necesitar que ustedes me miren como sucio, como hazte para allá, que me den la espalda. No, yo voy a necesitar que me den palabras de ánimo, que el Señor me ayude a no caer, que el Señor me ayude a mantenerme firme, pero yo voy a necesitar que me den palabras de ánimo, de aliento. Mi hermano, mi hermana, si usted está firme y el día de mañana usted llegara a caer, usted no necesita que la pisemos o que lo pisemos más. No, usted va a necesitar que le demos palabras de ánimo, de motivación para que se acerque al Señor Jesucristo. Ahora, nosotros que estamos firmes, hay que esforzarnos, hay que vivir en santidad, hay que echarle ganas a la oración, al ayuno, al venir a la iglesia, escuchar música cristiana, hay que echarle ganas. Y los que se han descuidado, cuando sepamos que alguien se descuidó y cayó, hay que levantarlo. Hermano, échale ganas, adelante. Esto es lo que necesitan, porque ya tenemos quien nos acuse. Dice la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces dice que son salvos, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, los que van a ser salvos durante la gran tribulación, van a ser salvos porque van a creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Van a necesitar tener fe en nuestro Señor Jesucristo, van a necesitar creer que la sangre de Jesucristo los puede purificar, van a necesitar creer eso. Ahora, van a necesitar creer en ese mensaje, van a necesitar creer el mensaje que se va a predicar durante la gran tribulación, ese mensaje que se va a estar predicando en la gran tribulación. Ellos tienen que aceptarlo por fe, tienen que tener fe en que la sangre de Jesucristo los puede limpiar y purificar, y no solo, pues tienen que recibir ese mensaje, que es lo que se va a estar predicando. Vamos a leer por favor Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 11. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, estos cristianos van a necesitar tener fe en ese mensaje que se les va a predicar. En la gran tribulación va a haber un remanente que va a predicar un mensaje. Este mensaje va a incluir la sangre de nuestro Señor Jesucristo, va a incluir la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que van a aceptar este mensaje tienen que abrazar ese mensaje y dar sus vidas por ese mensaje. Tienen que estar dispuestos a dar sus vidas por ese mensaje. Lo tremendo está aquí, que todo cristiano, bueno, mejor dicho de esta forma, toda persona, todo gentil, todo judío que acepte el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, crea por fe que Él necesita ser lavado en la sangre del Cordero y así lo haga, a Él lo van a obligar
a que renuncie a eso que ha aceptado. Y si no lo acepta, si no lo rechaza, lo que le van a hacer es que le van a cortar la cabeza, lo van a decapitar, porque va a haber un odio hacia lo que tenga que ver con Cristo. Todos aquellos que por fe acepten el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que han sido lavados por la sangre del Cordero, que están vivos, los van a forzar, los van a torturar para que rechacen al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y si no lo hacen, los van a decapitar. Eso es lo que va a pasar con ellos en la gran tribulación, pero eso es necesario. Ahora, en la gran tribulación no solamente será necesario tener fe en Jesucristo, no solamente será necesario ser lavado por la sangre de Jesucristo, no solamente se necesitará fe en el mensaje de Jesucristo, pero también se necesita nacer de agua y del Espíritu. Vamos a leer por favor el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Así como la fe es un principio universal que aplicó ayer, hoy y mañana, este principio para ser salvos también es igual. Este principio lo instituyó nuestro Señor Jesucristo, lo estableció nuestro Señor Jesucristo y queda establecido de aquí en adelante. Esto fue lo que estableció nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Este principio o este mandamiento no será anulado durante la gran tribulación. Es algo que nuestro Señor Jesucristo ya lo estableció, y cuando la iglesia sea arrebatada, sea levantada la iglesia, este mandamiento sigue estando firme todavía y no va a ser quebrantado durante la gran tribulación. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en la gran tribulación, todos los que van a ser salvos van a necesitar nacer del agua y del Espíritu. Y esto es un requisito que va a aplicar durante la gran tribulación, porque es un mandamiento que ya está establecido. Nuestro Señor Jesucristo lo estableció y no será anulado y no será quebrantado. Nicodemo, el que no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora miren, hay muchos que se oponen y dicen que no, que en la gran tribulación no se va a predicar la cruz, no se va a predicar la sangre de Jesucristo, no se va a predicar esas cosas. No quieren aceptarlo, que así va a ser. Ellos se oponen, pero nosotros podemos ver que este mensaje va a ser predicado aún durante la gran tribulación por un remanente. Va a haber un remanente en la gran tribulación que va a estar predicando estas cosas. Ahora miren, si el mensaje de Juan el Bautista llega y empieza a predicar, Juan el Bautista trae un mensaje, y el mensaje que Juan el Bautista trae es el siguiente. Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí hay dos cosas. Versículo 2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, habla de un arrepentirse porque viene un rey. Viene un reino, viene un rey y hay que arrepentirse. Con el simple hecho de saber el pueblo judío que venía un rey y este rey venía a reinar sobre ellos, ellos se sentían sucios, y querían limpiarse para sentirse dignos de estar delante de ese rey. Ahora, este rey que está anunciando Juan el Bautista aún no había derramado su sangre por ellos. Aún no les había hecho ese sacrificio por ellos.
Y aún así, este mensaje produjo arrepentimiento en muchos judíos. Muchos judíos creyeron a la predicación de Juan el Bautista y se arrepintieron y se bautizaron por este rey que venía. Ahora imagínense, en la gran tribulación se va a predicar que este rey viene, y no solo que el rey viene, no solo que el rey viene, sino que se va a anunciar que ese rey ya derramó su sangre por ellos. Entonces va a traer una convicción fuerte de pecado. ¿Quién lo va a hacer? Quien lo va a estar haciendo va a ser el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Y el Espíritu Santo es el que va a ser efectivo a este mensaje durante la gran tribulación. Va a haber un remanente que va a predicar la sangre de Cristo, pero el Espíritu Santo va a estar operando ya no como ahorita que viene y se queda en nosotros, ya no en esa forma, pero el Espíritu Santo va a seguir trabajando, redarguyendo de pecado, convenciendo de pecado y haciendo efectivo el mensaje de la sangre que derramó ese rey que viene. Y va a tener un poder para convencer de pecado y para que lo puedan aceptar. Ahora, es lo que decía Juan el Bautista. También leemos en Juan 1:29. Dice la palabra del Señor: el siguiente día vino Juan a Jesús el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que quita el pecado del mundo es la sangre de ese rey que viene, la sangre de ese cordero, la sangre del rey es la que quita el pecado. Entonces, ¿quién va a predicar este mensaje? Este mensaje lo va a predicar un remanente, que va a haber un remanente en la gran tribulación que va a estar predicando esto que les acabo de mencionar. Ahora, pregunta, ¿quién es este remanente? ¿De quién está compuesto? ¿Por quién está compuesto este remanente? ¿Cómo va a predicar? De esto les voy a estar predicando o les voy a estar enseñando en el siguiente estudio con la ayuda de Dios. Aquí me quiero detener para no ocupar mucho tiempo, para ir más por partes. Aquí me voy a detener para no saturarlos con mucha información y quédense con esto. Nuevamente, ¿va a haber salvación en la gran tribulación? En conclusión, sí va a haber salvación en la gran tribulación. ¿Quién se va a salvar en la gran tribulación? Una parte de la nación de Israel y una parte de gentiles. ¿Ok? ¿Y cómo van a ser salvos? Ellos van a necesitar tener fe en Dios. Ellos van a necesitar aceptar la sangre del rey que viene. Ellos van a necesitar nacer de agua y del Espíritu. Aunque va a ser diferente la forma en que el Espíritu Santo va a estar ministrando en la gran tribulación, pero van a necesitarlo. Esto es lo que podemos ver en la palabra del Señor. Tienen que aceptar y creer ese mensaje que se va a predicar en la gran tribulación. ¿Quién lo predica? El remanente. ¿Cuál remanente? De eso les voy a enseñar en el siguiente estudio con la ayuda de Dios. Entonces, ¿hay salvación en la gran tribulación? Sí la hay, y ya miramos cómo es que se lleva a cabo esta salvación. Un remanente va a predicar, ese remanente va a predicar la sangre de Jesucristo, va a estar predicando acerca de que el rey viene, y todo eso lo vamos a estar viendo más adelante con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, iglesia, de mi parte que Dios los bendiga, y nos vamos a estar viendo en el siguiente estudio con la ayuda de Dios. Dios los bendiga.